Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a Bitcoin Money Maker. Espero hayan tenido un buen fin de semana y actualmente el precio de Bitcoin se encuentra al nivel de los $19,300, es decir que realmente no ha habido mucho cambio en el mercado. Una cosa que podrás ya observar según lo que ves en el thumbnail de este video y es que hay una posible imitación de lo que sucedió en el 2018 también en el mercado donde después de este nivel hubo aún otra caída más fuerte en el precio, así que vamos a estar observando la posibilidad de que esto suceda. También vamos a estar mirando obviamente qué está pasando en general con el mercado. También vamos a ver un par de cripto noticias. Y bueno, si eres nuevo aquí en nuestro canal, simplemente me queda invitarte a que te hagas oficialmente miembro de nuestra comunidad, dándole al botón para suscribirte, a la campana de notificaciones y así te mantienes siempre al día con cada uno de nuestros videos que ponemos como siempre de lunes a viernes. Así que bueno, eso es todo por esta introducción. Yo diría que vamos a entrar directamente al grano, así que pues, venga. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a empezar en el contexto de una hora, donde como podemos ver y vale la pena recordarlo, siendo hoy primer día de semana, pudiera ser un día interesante o inclusive la semana en sí pudiera ser toda muy interesante, según lo que se escucha en las noticias. De cualquier forma, aquí yo hablaba el día de ayer con mis seguidores en el canal de Alemán que aquí se pudiera estar formando un patrón M y pues como vemos precisamente ayer, ¿no? Aquí la volatilidad causó que subiéramos a tocar la línea 20 EMA diaria, que inmediatamente rechazó el precio, causando que cayera. Y otra vez estamos aquí tratando de escalar nuevamente a la línea 13. Como vemos aquí, esto pudiera entonces confirmar aquí esta formación del patrón M, que pudiera hacer que el precio caiga nuevamente a los $19,000. Por eso y nuevamente te invito a que te hagas miembro de nuestra comunidad porque este tipo de información suele ser muy vital, es información que siempre estamos aquí ofreciéndote para que uno pueda prepararse a qué posibilidades pueda brindar el mercado una vez que comienza el día. Y bueno, recordándoles esto, entonces simplemente continuemos y es aquí, vemos que estamos básicamente por encima de nosotros, tenemos bastante resistencia por parte de la línea 20 EMA diaria. Esta línea coincide con esta zona que vemos aquí también de resistencia, una zona que se encuentra entre los 15,000, perdón, de los $19,500 y los $19,380, así que es un rango bastante apretado y no veo yo ninguna razón realmente económicamente hablando, financieramente hablando, que cause que Bitcoin logre romper esta resistencia, por lo menos esta semana. Eh, Pudiera sí hacerlo, obviamente todo es posible, pero yo no veo aquí muchas posibilidades. También como vemos aquí, no solamente la línea 13 EMA diaria está por encima de nosotros, sino como también aquí en el contexto de una hora la línea 200 EMA nos da fuerte resistencia. Si miramos en el contexto de 4 horas, vemos también aquí como la línea 100 EMA coincide precisamente con la línea 20 EMA diaria y con la línea 200 EMA de una hora. Es decir, este bloque brindando bastante resistencia para el avance del precio de Bitcoin. Y por ello yo pienso que aquí hay mucha más presión para que el precio vuelva nuevamente a caer a lo que sería el nivel de los $19,000 aquí en esta zona. Si no logramos de esta zona, no logramos rebotar nuevamente en dirección hacia los $19,300 más o menos, entonces hay una gran probabilidad de que empecemos aquí también a penetrar este nivel de soporte que se encuentra aquí y eso no, sería una de las cosas que tenemos que mirar el día de hoy, que pasa en los pre-sessions de los mercados tradicionales, a ver si estos causan de que nos mantengamos por encima de esta zona o realmente van a jalar también el precio de Bitcoin a que caiga al siguiente nivel aquí alrededor de los 18,950 o inclusive arrastrarnos aquí a los $18,626, que es un nivel bastante importante. Y ahora si vamos y echamos un vistazo a qué está pasando con el indicador RSI. Básicamente estamos a los 50 puntos o muy cerca de esta zona y esto quiere decir que la probabilidad de subir o bajar es básicamente 50 y 50.
Ahora, si por alguna razón llegamos nuevamente aquí a la zona o al nivel de la línea 20 EMA diaria, traería entonces esto el indicador a la zona sobrevendida y muchas veces, como puedes ver aquí, o no muchas veces, siempre que este indicador llega a la zona sobrevendida, justo después entonces sigue una corrección en el mercado, causando en este caso pues que el precio caiga, como puedes observar aquí en estos diferentes ejemplos que estoy señalando. Y aquí también es interesante ver cómo no solamente esto, sino que también estos niveles a los que sube el precio de Bitcoin, o por lo menos como lo ha hecho en las últimas semanas, cada vez son niveles más bajos que previos niveles ya marcados. Es decir, y para ello aquí podemos inclusive mirar con más distancia. Vemos como este nivel es mucho más alto que este nivel que está aquí, que este nivel que está aquí y posiblemente que este nivel que se esté formando aquí en esta zona, causando entonces aquí bastante presión para que el precio caiga. Y esto coincide con el thumbnail que puse en este video, y es que es una imitación del movimiento que vimos en el 2018, donde también hubo una fuerte corrección todavía después de haber plasmado o después de haber trazado estos movimientos. Y vemos aquí en el contexto de 15 minutos también es interesante, y es que, como ves, fuertes movimientos, algunos de subidas seguidos por fuertes caídas, fuertes subidas nuevamente seguidos por otra caída. Lo interesante aquí obviamente es que, como ves, la tendencia sigue siendo una tendencia a que caiga el precio. Aquí tenemos obviamente nuestra línea también en el contexto de 15 minutos, la línea 200 EMA brindando por ahora soporte. Más sin embargo, estos niveles que se encuentran aquí serían niveles que habría que tener pendientes en este contexto de que el precio no caiga por debajo de ellos. Si es que lo logra hacer, entonces estaríamos adentrándonos aquí a la zona de los $19,000, ¿no? Es decir, es importante que el precio se mantenga por encima de este nivel. Como vemos aquí también hubo un fuerte rechazo a que el precio cayera, o relativamente fuerte en el contexto de 15 minutos por lo menos, pero a pesar de que aquí se ha confirmado por ahora un soporte, si nuevamente el precio vuelve a caer a este nivel, entonces ya yo no estaría tan confiado de que el Bitcoin logre mantenerse por encima de esta zona. Por otro lado, si el precio logra subir aquí en dirección a los $19,800, entonces habría que estar mirando qué pasa con la línea 20 EMA diaria alrededor de los $19,370, si es que ese nivel es penetrado. Si no, entonces aquí se formaría un gran patrón de doble techo que causaría que el precio, lo dicho, pues entonces caiga. Y ahora, la gráfica que puse en el thumbnail, y es esta precisamente que tenemos aquí, donde tenemos abajo la estructura del precio para Bitcoin en el 2018 y aquí arriba la estructura actual en el 2022. Y vemos que es interesante cómo las estructuras aquí son muy similares. Y en el 2018 lo que sucedió es que el precio inclusive se movía en un rango entre los $8,000 y los $6,000, pero después resultó en una caída por debajo de los 5,000. Así que la pregunta es si aquí vamos a imitar realmente también este movimiento o esta estructura. Como vemos aquí, precisamente vemos una fuerte subida seguida por fuertes correcciones, pero cada vez más los niveles a los que subía Bitcoin iban siendo más bajos. Como vemos aquí, un momento donde el precio básicamente se puso muy angosto, causando entonces que resultara, después de esta formación, resultara en una caída precipitosa aquí donde vemos estos niveles cerca de los 2,400, bueno, 2,600, $2,800 más o menos. Así que aquí me interesaría saber, y ustedes qué opinan, obviamente en los comentarios, si piensan que la estructura también se vuelve a repetir esta vez o si estamos en una situación completamente diferente. Me interesa saber cuál es tu opinión. De cualquier forma, lo cierto es que aquí esta estructura que se está formando es muy similar a la que ya acabamos de mirar en el 2018. Como vemos, una estructura donde también aquí cada nivel que se traza está por debajo del previo nivel anterior. Y sí, lo cierto es que dependiendo de las noticias, a veces tenemos fuertes movimientos de $1,000, $2,000 hacia arriba o hacia abajo. Pero de todas maneras, estamos todavía debajo de esta
tendencia a que el precio continúe cayendo, como puedes ver. Y también inclusive tenemos aquí lo que sería la formación de un triángulo descendente que también tiene más probabilidades de que el precio de aquí caiga. Esto se puede observar claramente aquí en este trazo que vemos en la pantalla. Y lo interesante también aquí es que precisamente esta formación es la que tuvo lugar antes, ¿no? Como vemos aquí en el 2018, antes de que el precio nuevamente se derribara, donde aquí también vemos precisamente este triángulo descendente que, lo dicho, se asemejan bastante a la formación o a la estructura actual que tenemos en el mercado. Y ahora si miramos el índice del dólar, aquí hay mucha gente que se estaba emocionando porque decía, el precio está cayendo nuevamente, eso quiere decir que Bitcoin va a empezar a escalar de aquí. Y como vemos, realmente esa no es la situación. De hecho, aquí vemos que es un movimiento muy típico que hemos estado viendo, donde la línea 50 EMA, a veces la 100, bajamos nuevamente a confirmarla como soporte y seguimos la escalación hacia arriba. Lo único que aquí se pudiese estar formando es un doble techo, como puedes ver acá, que pudiera entonces sí traer otra vez aquí el precio alrededor de los 106 puntos más o menos. Pero yo personalmente no creo que eso es lo que va a suceder, sino que más bien seguiremos escalando hasta los 120 puntos antes de que pudiéramos ver aquí un posible rechazo y una posible corrección ya más contundente. De cualquier forma, aquí estamos hablando de un poco más de 6.3%, así que no sería mucho para subir y por ello yo pienso que la probabilidad es más alta de que siga subiendo también aquí el índice del dólar. Si miramos el Nasdaq, actualmente en el pre-session estamos un poquito en zona verde, pero como vemos estamos todavía aquí en esta formación descendente y aquí también habría que tener obviamente mucho cuidado porque tampoco aquí ha habido mucho cambio en la estructura del mercado, ni las noticias, ¿no? Dan mucho señal de que aquí el precio logre recuperarse o logre subir en estos mercados. Eh, una cosa que sí hay que tener en cuenta, obviamente, es que, y esto hay que tenerlo muy, muy, muy pendiente, y es que esta caída fuerte en el precio de los que tantas personas ya están hablando, ¿no? Yo realmente no pienso que todavía ha tomado lugar o que todavía se ha cumplido. Sí es cierto que tenemos este movimiento aquí con bastantes correcciones. Esto para mí se ve como simplemente una corrección de un mercado oso. Esto aquí más bien sería una fuerte caída, donde vemos que el precio cae de manera precipitosa, pero se recupera formando así un patrón W que daría comienzo entonces ya a un movimiento nuevamente hacia arriba. Esto hasta ahora yo personalmente no creo que sea cumplido. Michael Burry es uno de los que también dice que aquí todavía falta eh, espacio para caer. Y bueno, muchos otros economistas y expertos también mencionan que precisamente todavía hace falta ver esta fuerte caída antes de que podamos registrar verdaderamente una recuperación en el mercado. Y bueno, ya por último damos una rápida mirada a qué está sucediendo en las noticias, sobre todo qué sucedió en la última semana. Lo primero aquí es Celsius, que nuevamente se encuentra otra vez en boca de muchos, ¿no? En las noticias, donde se descubrió de que estaban utilizando información personal o datos personales de sus clientes para, por ejemplo, ver quiénes habían tenido mayores pérdidas o también quizá quienes habían tenido mayores ganancias y con esto entonces, ¿no? Violando ese principio de privacidad. Por otro lado, en Portugal se están escuchando rumores o se están empezando a hacer propuestas, mejor dicho, para introducir impuestos sobre criptomonedas. También en la Unión Europea se está hablando de que se le ponga a cada criptomoneda una señal que muestre qué tan eficiente es en cuanto a la energía producir esa criptomoneda, como ya lo conocemos en algunos electrodomésticos que tienen estos diferentes colores y la clasificación A, B, C, D y etcétera. Luego aquí en Binance Smart Chain pronto, o bueno, ya culminaron este hard fork que también se estaba
del que tanto se estaba hablando y el que muchos estaban esperando. Así que esta parte pues ya ha sido culminada. Y por otro lado, lo que ya todos sabemos en cuanto a la inflación en Estados Unidos, se ha revelado que sí, que cae mucho más despacio de lo que se había pronosticado. El siguiente pronóstico sería que alrededor de un 8%, que todavía hasta ahora no se ha podido alcanzar en los 2 últimos meses. Y bueno, la pregunta obviamente es qué va a suceder. Esto, si este pronóstico esta vez sí lo lograremos alcanzar, o como hasta ahora ha sido el caso, no será así. En cualquier manera, esto es todo lo que he preparado para el día de hoy. Espero esta información te sirva para comenzar no solamente el día, sino el resto de la semana. Y como es de costumbre, entonces nos veremos nuevamente el día de mañana aquí en nuestro canal Bitcoin Money Maker. Que tengan un buen día. Mi nombre es Basti. Chao, chao.